Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de la Cámara. En esta ocasión, nuestro webinar se llama Gestionar el cambio a través de proyectos ágiles impartidos por Wolf Project. Me llamo César Alonso, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Alicante. Bueno, antes de dar comienzo al webinar y dar paso a nuestros invitados, debo informarles de que el programa Acelera Pyme está cofinanciando con fondos FEDER y Red.es. Y como siempre, déjenme que primero les cuente cuál es el cometido de la Oficina de Transformación Digital y de Acelera Pyme. La Oficina de Transformación Digital, donde pueden ver en pantalla el portal de referencia, tecnológicos.camaraalicante.com, nació con el objetivo de ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital. Para ello también nos hemos convertido ahora en Oficina Acelera Pyme, gracias al proyecto de Red.es y Cámara de España. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, pueden solicitar un asesoramiento gratuito para que les ayudemos en su proceso de transformación digital, que les ayudamos a definir su plan de transformación digital, qué pasos, identificar los dolores o necesidades que puedan tener. Con ese objetivo también contamos con un montón de eventos que vamos anunciando en nuestro portal y en la newsletter. Les recomendamos que se suscriban. Las siguientes, bueno, aparte del webinar de hoy, muy interesante de gestión de proyectos con metodologías ágiles. La próxima semana, el día 21, tendremos un webinar que hablará acerca de registro digital para hoteles, muy interesante para el sector turístico. Y la semana posterior hablaremos acerca de dar un paso en el teletrabajo, no solamente en el ámbito de qué herramientas utilizar, sino cómo cambian los procesos, cómo cambian nuestros usos y costumbres a la hora de abrazar el teletrabajo. Como siempre les recuerdo que tienen disponibles los vídeos colgados en la sección de vídeos, donde podrán ver aquí todos los webinars que hemos celebrado, por si quieren consultarlos o volverlos a visualizar. Y también tenemos a su disposición la sección de blog, donde vamos continuamente posteando nuevos artículos de tendencias con diferentes categorías, todos relacionados con el entorno de transformación digital. Y, por supuesto, unas guías que vamos publicando continuamente en las que les pueden ayudar a empezar su camino en determinados entornos, como puede ser el inbound marketing o definiendo estrategias o herramientas concretas como son Instagram, LinkedIn, Google My Business y otras que pueden ser de su interés. Bueno, no me extiendo más. Quiero saludar a nuestro invitado de hoy, Ángel Nájera. Hola, Ángel. Buenos días. No se te oye, Ángel. Sí, buenos días. Bueno, Ángel, muchas gracias por atender a la invitación. Ángel es realmente un experto en la gestión de proyectos. Ángel es certificado en un montón de metodologías, pero bueno, resumiendo, es doctor en gestión de proyectos, certificado como PMP, como Prince 2 y Prince Agile. Practitioner, es Scrum Master certificado como Scrum Master, como Scrum Product Owner, Agile Suite, bueno, ITIL, seguro que me dejo alguna porque realmente la lista de experturía en este ámbito es muy amplia. Dirige desde 2007 una consultora justamente de gestión de proyectos, Wolf Project, afincada en Alicante, y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos, consultoría, formación, y ha colaborado con numerosas universidades y escuelas de negocio internacionales. Ángel, bienvenido y muchas gracias por venir a los webinars de la Cámara. Muchas gracias a ti, César, por invitarme y por tener la oportunidad de hablar un tema que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Que es la gestión de proyectos, y hoy en caso también desde la perspectiva de las empresas y de cómo afrontar el cambio, ¿no? Que sin duda todas las empresas tienen que resolver o tienen que ver cómo afrontan. Y desde el punto de vista de los proyectos, de la agilidad, pues un poco de lo que queríamos hablar hoy. Muy bien. Mira, antes de entrar en materia voy a contar a nuestros asistentes, aunque el que haya repetido ya lo conoce, pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma
y nosotros las moderaremos y las haremos a Ángel. Y posiblemente, Ángel, al hilo de tu exposición, a lo mejor te interrumpa, me vas a perdonar, para explicar algún concepto o para profundizar alguno de ellos. Al finalizar el webinar tendrán disponible tanto la presentación como el vídeo, que le mandaremos puntualmente a su correo. Ángel, te hago como presentador y ya cuando quieras. Sí, pues así puedo compartir la pantalla un Y lo momentito. tienes. Ahí, sí, se ve la presentación, ¿verdad? Ya sé que se ve ahí. Sí se ve. Muy bien. Bueno, pues como decía César, pues, como decía, vamos a hablar un poco de proyectos, de la relación que hay entre los proyectos y también la empresa o la estrategia de la empresa, los resultados que puede tener. Y bueno, dentro del nombre que habíamos puesto a esta, digamos, a esta ponencia, yo o esta conversación que vamos a tener, le he añadido de Agile Swift, ¿no? Que es un poco pues, un término que se está utilizando y que de alguna forma lo que indica es el cambio o el movimiento hacia unas actitudes, unas formas de trabajar o de entender la empresa pues, más ágiles, más adaptativas, ¿no? Más flexibles, que permiten pues, un poco dar respuesta al cambio constante que se produce hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quería comentar o lo que podemos hablar a lo largo de hoy en este día es un poco entender qué significa o qué relación hay entre los proyectos y la empresa. También, pues, qué beneficios hay a la hora de enfrentar o de manejar esos proyectos de un punto de vista más ágil y bueno, con el tiempo que tenemos, pues dar unos highlights o algunos puntos clave, algunos aspectos relevantes que pueden ayudar a las organizaciones a cometer este cambio por de una forma también eficiente, ¿no? Y desde luego, como os decía, la primera parte yo creo que también es interesante pues, para introducir y ver realmente o si es necesario o es interesante dedicar recursos a gestionar proyectos, es pues, precisamente eso, ¿no? Ver cómo se interrelacionan los proyectos con los resultados finales de la organización. Por eso me gustaría poneros un primer dato, una encuesta que ha desarrollado y que todos los años va desarrollando PMI, ¿no? PMI es el Project Management Institute, ¿no? Que es una de las asociaciones más relevantes a nivel internacional de gestión de proyectos, ¿no? De gestión de proyectos también de estrategia, y que, bueno, una encuesta de las que hace que se llama Pulse of the Profession, un poco para analizar cómo es digamos, el mercado de la gestión de proyectos, pues llega a conclusiones como estas, ¿no? Tan chocantes, ¿no? En la que dice que más de $1 millón se pierde por segundo en proyectos por mala gestión o por mala, digamos, por mala praxis a la hora de planificar, ejecutar, controlar, toma de decisiones, retrabajos, y que supone más o menos, puede suponer entre un 20%. Y por mi experiencia, cuando hacemos algún análisis en algunas organizaciones, pues vemos que está entre el 15 hasta el 25% de los recursos de la organización se pueden llegar a malgastar por no manejar los proyectos de una forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, eso de alguna forma ya nos da una idea de lo importante que es ser conscientes de que debemos manejar estas iniciativas con una forma, pues, digamos, controlada. Pero cuando hablamos de proyectos, pues también me gustaría poner la base, ¿no? De qué significa un proyecto o cuál sería la definición. Para eso, y también así os introduzco brevemente, tampoco no es el objeto de hoy pues, dar mucho concepto técnico, ¿no? Pero sí que, por lo menos, porque hay que hacer una línea de cuáles son los organismos relevantes a nivel internacional, pues hay otro marco que se llama Prince2, que es inglés en este caso, y que define un proyecto como un esfuerzo temporal para crear un producto o un servicio según un business case, ¿no? Bueno, y este concepto de business case, que se traducido a castellano podría ser como de estudio de viabilidad o de, digamos, de factibilidad de lo que el proyecto, nos da también una primera idea que yo quiero transmitiros, ¿no? Y que quiero ilustraros también con una noticia que salió hace unos meses en los periódicos y que a mí realmente me pareció chocante, bueno, pues chocante por lo menos interesante a la hora de analizarlo, ¿no? Y era, por ejemplo, de una empresa que todos conocemos que es Dyson, ¿no? La empresa Dyson inglesa de aspiradoras y que muy innovadora, una empresa muy de desarrollo tecnológico, pues de productos, pues lo que quiso hacer en el 2014 es desarrollar un coche eléctrico, ¿no? Que me parece una buena idea. Un coche eléctrico que veis ahí es un prototipo en el que incluía aspectos tan relevantes como una batería sólida de
de hasta 1000 kilómetros que daba de autonomía sin tener que recargar, ¿no? Bueno, pues parece una buena idea. Pero bueno, lo pongo porque la noticia fue esta, ¿no? Fue que había decidido cancelar el proyecto incluso después de haber gastado más de 500 millones de libras, ¿no? ¿Y cuál puede ser la razón? A bote pronto nos podemos pensar que tiene que ser algo relacionado con el proyecto, no ser capaces de desarrollar la tecnología, retrasos, sobrecostos, todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, podemos profundizar un poco en la noticia y de hecho hay alguna entrevista personal sobre que le hacen al CEO de la empresa, pues él lo que responde, fijaros, es algo como eso, ¿no? Y es que todo iba bien, el proyecto era bien, cumplían plazos, el producto era fantástico, pero no era comercialmente viable, ¿no? Y que además, si seguían avanzando en ese proyecto, podrían llegar a poner en cuestión la propia viabilidad de la compañía a nivel global, ¿no? Claro, entonces, claro, los proyectos, y desde el punto de vista de Dyson, desde el punto de vista de la organización, pues más que ser esfuerzos aislados, ¿no? Que no tienen nada que ver digamos, con la estructura global, es todo lo contrario, ¿no? Sino que lo que buscan es generar un cambio, muchas veces, un cambio en el mercado. Por ejemplo, Dyson lo que quería es abrir una nueva línea de trabajo, de producto para centrarse, ¿no? Y para poder aumentar su negocio. Pero si no está digamos, bien ajustado o no da los resultados, los beneficios deseados, aunque seamos capaces de generar un buen producto, como en este caso, un buen producto, el proyecto no va a ser bueno para la organización, ¿no? Por lo tanto, los proyectos y la estrategia tienen que estar absolutamente relacionados. De hecho, sin entrar tampoco en muchas cosas muy específicas, pero sí que hay digamos, una tendencia dentro de lo que es la relación entre los proyectos y las organizaciones que muestra esta relación global y es lo que se llama el sistema de entrega de valor. La palabra o el concepto de valor también va a aparecer varias veces a lo largo de esta mañana y es un aspecto clave, ¿no? Saber valor, qué es lo que, digamos, de alguna forma, qué es lo que vamos a obtener a nivel global, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de una visión como más actual, no se puede analizar solo desde las operaciones que puede hacer el día a día la empresa ni de los proyectos, ¿no? Es como un sistema, ¿no? Eso lo pongo allí. Y el sistema parte a partir de la propia estrategia que puede tener la organización. De esa estrategia se pueden emanar objetivos estratégicos, que van a lanzar un poco las líneas donde debe desarrollar el proyecto, que acabarán en iniciativas que pueden desarrollarse con proyectos o programas. Al final, la empresa lo que tiene, la organización, es lo que se denomina un portfolio, ¿no? Un portfolio de proyectos, un portfolio de iniciativas que van a implementar la estrategia en la organización, ¿no? La estrategia de la organización y que todos y cada uno de los proyectos le deben ayudar a conseguirla, ¿no? A conseguir esa estrategia. Luego los proyectos pues, generan entregables o productos, ¿no? El proyecto del coche eléctrico de Dyson, al final, el entregable, se llama también el concepto del producto final, sería el propio coche, el que va a utilizar para conseguir sus resultados. También el proyecto son resultados financieros. Básicamente, lo que quería la organización, aparte de generar ese cambio y de abrir un nuevo mercado, es obtener beneficios financieros, ¿no? Por lo tanto, eso sería un poco lo que está buscando y todo eso relacionado con lo que sería el día a día, las operaciones, ¿no? Las operaciones de la organización. Así, en este esquema, así brevemente, lo que podemos ver, fijaros más o menos, es cómo todo funciona como un sistema y los proyectos pues están apoyando de alguna forma a aumentar o digamos a conseguir la estrategia, los beneficios globales de la organización, ¿no? No son, digamos, no es el fin último, como el proyecto de Dyson, no es crear un coche eléctrico, ese no es el fin, ¿no? Esa es la herramienta que tiene Dyson para obtener sus beneficios financieros o beneficios de lo que pueda determinar. Así, al final, lo que se puede ver es que los productos que se crean en cada proyecto, hemos hablado del proyecto de Dyson, pero cualquier otro proyecto que vuestras organizaciones pueden estar desarrollando, lo que tiene es, digamos, es ese fin de crear resultados que puedan luego medirse en beneficio, ¿no? Y que apoyen a esos objetivos estratégicos. Por lo tanto, más que centrarnos, o los proyectos, más que valorarse con respecto a qué se genera, a qué producto, qué servicio somos capaces de obtener, lo que tenemos que estar pensando es en los resultados, en el cambio que se va a producir cuando tengamos ese producto y se aplique y se empiece a utilizar y el valor que aporta a la organización. De hecho, ese concepto que decíamos, valor, es clave
porque si somos capaces de hacer, como decíamos, el ejemplo que os he empezado a poner de Dyson, de crear un buen producto, pero no aporta valor, pues lo mejor es saberlo cuanto antes y, de alguna forma, pues, cancelar ese proyecto, cambiarlo o modificarlo, adaptarlo a lo que vamos necesitando. Valor realmente no es algo totalmente objetivo, sino que para distintos agentes o distintas organizaciones puede ser diferente, Si bien, bueno, pues esta definición que también os pongo aquí, ¿no? de mezclar lo que me cuesta obtener esos beneficios con respecto a los recursos que yo tengo y el resultado final podría servir, ¿no? Para entender un poco cómo es el valor de cara a la organización. Y este concepto es tan interesante y digamos, de alguna forma tan valioso que la creación de valor, también la tendencia y lo que estamos pensando es que no debe generarse solo por la compañía, sino que debemos crear un concepto, hay un concepto también muy interesante que es el de la co-creación de valor, en el que incluye a todos los agentes, ¿no? A todos los interesados, como puede ser el cliente, los usuarios, todos participando, involucrándolos para conseguir, digamos, de alguna forma, el mayor valor en el sistema, ¿no? En el sistema pensando en algo global, una forma de entender lo que ocurre holística, ¿no? Completamente a nivel global. Bueno, dicho esto sería un poco la primera parte que yo quería mostrar, ¿no? Dejar patente que los proyectos no son entes aislados que trabajan de una forma independiente de lo que es la organización, sino todo lo contrario, sino que todos los proyectos deben estar perfectamente alineados con la estrategia y debemos estar seguros que están aportando valor y que van a servir para obtener los objetivos estratégicos de la organización. Pero claro, estos proyectos que se van desarrollando, yo os diría, y podríamos pensar si, bueno, se ha cambiado algo, se ha cambiado también, es cierto que con el tema, no hace falta que os diga nada, con el tema del coronavirus, todos los cambios, bueno, sí, los entornos cambian constantemente. Yo le diría que incluso antes de esto, que ha sido un shock, ¿no? Para todos, ya se veía, ¿no? De alguna forma, o ya estábamos viviendo un entorno muy cambiante, lo que se llama VUCA, ¿no? Está bastante de moda, no sé si lo habéis oído alguna vez, hablar de entornos VUCA. ¿Y qué significa? Pues los proyectos, o sea, las organizaciones trabajan en un entorno como este. VUCA significa que es un entorno de alta volatilidad, con mucha incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y que deja patente que lo que pasaba antes o lo que servía antes deja de servir, pero ese antes también pasa a no ser muy largo plazo, sino que estamos hablando casi al corto plazo, ¿no? Lo que hemos hecho en un proyecto anterior o lo que estamos haciendo hace 4 meses, a lo mejor ahora ya no me vale, no me sirve exactamente igual, sino que debo tener siempre un espíritu crítico de continuo escrutinio para saber qué es lo más adecuado, ¿no? En realidad, esta foto un poco representa lo que podemos encontrar en el mercado, el entorno de hoy, ¿no? Que es casi como una jungla, podríamos decir como una jungla, ¿no? En la cual, pues bueno, el incremento de las expectativas de los clientes, los requisitos cambiantes, constantes, que vamos ocurriendo también por este cambio generacional y por distintas generaciones que van recibiendo los servicios, o la aparición fíjate, el concepto de los disruptores. Disruptores, tenemos una forma que rompen la forma de trabajar, que pueden ser de muchos aspectos. Se puede tomar un ejemplo, por ejemplo, se habla de gig economy, esta economía en la que muchos de los trabajadores que están en nuestras empresas son más freelance o de tiempo parcial, y eso hace que a veces sea más difícil mantener una estabilidad digamos, en los equipos, ¿no? O trabajo remoto, el tener toda la información en la nube, la presencia en las redes sociales, ¿no? También los métodos tradicionales, que decíamos, la forma de funcionar en las que las empresas han ido trabajando, yo diría tanto a nivel organizativo, a nivel corporativo, de cómo se estructuran, cómo se hacen las comunicaciones, o específicamente si hablamos hoy de proyectos, de cómo los proyectos se han ido desarrollando, pues también es cierto que lo que hacíamos antes ahora es difícil de mantener, ¿no? Tenemos que cambiar, ¿no? Y ese cambio afecta mucho a la cultura, ¿no? A la cultura de las organizaciones, cómo entienden las organizaciones que deben manejarse, que deben tratar a los equipos y qué procesos deben utilizar. O sea, hay que cerrarse mucho a los procesos o mantenerse de una forma un poco, por una estructura más jerárquica o más vertical, o sea, más horizontal, más abierto, ¿no? Eso son reflexiones que hay que hacer y que nos obliga este mercado cambiante, ¿no? Cambiante y continuamente en evolución. De hecho, hablando de la jungla, yo os diría que la estación, si me permitís la metáfora, la vería como, por ejemplo, el animal que vive en la jungla y cómo tiene que obtener su alimento, ¿no?
claro, cuando estamos en un entorno en el que el alimento, que sería por los clientes, los beneficios de la organización, no es cambiante, o sea, no es cambiante, siempre es el mismo, que es, por ejemplo, pues la hierba que come el elefante, bueno, pues lo que necesitamos es pues, crear, digamos, una estructura muy sólida, una estructura que sea muy orientada a definir qué hay que hacer, a definir procesos, de alguna forma a crear unos roles muy específicos y cada uno sepa lo que tiene que hacer y seguirlo todo, ¿no? De forma que, claro, como sabemos lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Sería más como el elefante, ¿no? Que le funciona bien, en este caso, ¿no? O sea, por lo tanto, claro, cada entorno tendrá un enfoque distinto. En este caso le va bien. Pero, claro, ¿qué pasa cuando el entorno cambia o cuando el alimento cambia, ¿no? En este caso, pues, imaginaros, si hablamos del guepardo, el alimento está continuamente cambiando, no está siempre en el mismo sitio. Incluso cuando lo localicemos cambia continuamente de dirección, ¿no? Es evidente, ¿no? Que entonces en este caso el elefante, el que sea muy potente, muy sólido, muy grande, no le va a servir, sino que debemos ser más rápidos, más adaptativos para aprovecharnos de ese cambio y por lo menos y poder alcanzar ese alimento, podríamos decir, ¿no? Eso habla de agilidad. ¿Y qué significa ser ágil? También, ¿qué significa ser ágil? Ser adaptativo, que vamos a hablar mucho de eso, pero a veces también nos falta concretar, ¿no? Para eso también os voy a poner una definición de un gurú también en gestión de proyectos ágiles y lo que dice que es la habilidad de responder al cambio para aprovecharse de un entorno turbulento y balancear flexibilidad con estabilidad. De hecho, esa es una de las claves, ¿no? Es una de las claves. Si nos pasamos, digamos, de agilidad o, digamos, de flexibilidad a la hora de no querer o no definir suficientes sistemas o controles, lo que podemos crear es también una falta de, digamos, de captación de información o de toma de decisiones o de control, precisamente lo que está pasando en el proyecto o de pérdida de visión de lo que queremos hacer, ¿no? Y si establecemos demasiados sistemas, demasiado rígidos, pues la burocracia o el trabajo administrativo o el sistema o los procesos, lo que pueden hacer es frenar la innovación o frenar esa capacidad de cambio. Así que, siguiendo un poco también metáforas que yo voy lanzando, pues la metáfora sería también la de un montañero, ¿no? Cuando un montañero tiene que subir una montaña, si es un montañero profesional, no va y dice, venga, vamos a subir por donde sea, ¿no? Al contrario, lo que hace es disponer un plan, pensar las opciones, tener una visión de lo que quiere conseguir y seleccionar cuál es el camino que quiere hacer, ¿no? Digamos, una forma, tener una idea, ¿no? Una planificación sobre cómo conseguirlo. Pero claro, también sabe que el entorno es incierto, ¿no? El entorno es incierto porque pueden cambiar muchas cosas, desde la metodología hasta que se puede mover algo, o sea, puede cambiar todo. Y ahí debe tener la habilidad, y las organizaciones tienen la habilidad de si se ha decidido hacer un camino o se ha decidido desarrollar un determinado producto, una determinada forma, si eso no funciona bien, pues ser capaz de cambiar y de redireccionar, ¿no? Buscar la solución siguiente. Claro, esto parece así como muy evidente, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Porque tendemos digamos, de una forma, podemos decir complaciente, ¿no? Si hemos pensado bien al principio lo que hay que hacer, creemos que lo hemos pensado bien, pues a seguirlo, a seguir y seguir siempre porque es más sencillo. El cambio también, pues o adaptarse al cambio, lo que está exigiendo es estar siempre pendiente, ¿no? Estar siempre pendiente de lo que está pasando, de los competidores, estar pendiente del entorno para poner en cuestión que lo que hemos hecho a lo mejor no es lo más adecuado. Repito otra vez, el espíritu crítico yo creo que aquí es fundamental. Entonces, cuando hablamos de Agile, y así un poco fijaros lo que voy a comentar, pues no es lo mismo el Agile con mayúscula que el Agile con minúscula, que es lo que voy a ahora, ¿no? Entonces, el concepto de Agile con mayúscula se entiende como vamos aquí un término paraguas, pues indico aquí, ¿no? Que es como un concepto global de las técnicas, metodologías, marcos o incluso ágiles, que lo que se basan básicamente es en priorizar, por ejemplo, en el valor, priorizar sobre lo que hay que hacer, qué es lo más importante, iterar, hablaremos un poco de las iteraciones, hacer una entrega incremental del valor y, bueno, pues todo eso, hacerlo con lo que se llama el time boxing siempre digamos, en periodos más o menos cerrados, ¿no? Periodos cerrados y siempre repitiendo los mismos. Esto es Agile con mayúscula, pero fijaros que Agile con minúscula se refiere más al mindset, al pensamiento, a la cultura, ¿no? A cómo enfrentarnos al cambio. Realmente, si tuviese que elegir de las dos, para mí es más importante la Agile con minúscula, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma lo que nos pide es tener unos principios, unos comportamientos que hagan que la cultura de la organización se base en eso, ¿no? En ser más receptivo hacia el cambio, estar pendiente del cambio, más colaborativo, más adaptativo, más pensando también mucho más en el cliente, ¿no? Y luego ya podemos utilizar pues, los marcos o las herramientas, las técnicas que más pensemos, ¿no?
Y claro, y nos falta algo, porque el punto de vista de la empresa, fijaros, hay un concepto que es el de Enterprise Agility, ¿no? O la agilidad de la empresa, y ese concepto así, más o menos abstracto, lo que quiere transmitir es cómo de flexible, adaptativo, cómo de abierta está la organización al cambio, ¿no? A producir el cambio dentro de lo que puede surgir, ¿no? Y tanto de un punto de vista de estructura, de procesos, como sobre todo de cultura, ¿no? Esa es la parte más importante. Bueno, y visto esto, claro, yo preguntaba, ¿puede ser ágil? ¿Alguna noticia? Pero en realidad, yo también desde mi punto de vista, ¿no? Esto también lo podemos discutir, ya el cambio se había producido hace tiempo, el mercado y el entorno estaba cambiando constantemente desde hace tiempo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en el 2001, creo que en el 2001 en Utah, se juntaron, así que conocéis uno de los hitos de lo que es la gestión de proyectos ágiles, se juntaron unos expertos, los gurús de gestión de proyectos en el mundo del software, ¿vale? El mundo del software, ahora comentaremos de que esto no es solo para el software, desde luego, y crearon lo que se llama el manifiesto ágil, ¿no? El manifiesto ágil que ha servido un poco también como de inspiración pues a muchos practicantes o muchas organizaciones que quieren implementar la agilidad, ¿no? En la cual, bueno, partía, sin entrar en mucho más detalle, pues partía digamos, en poner por delante la comunicación, las interacciones, la colaboración con el cliente, estar dispuesto al cambio, sobre aspectos como a lo mejor, en teoría, un poquito más tradicionales, como, por ejemplo, unos enfoques más hacia el plan, más predictivos, ¿no? Bueno, en esta primera línea veis que pone aquí software, pero yo lo cambiaría a producto, porque todo lo que o la mayor parte de lo que podemos hablar en el mundo ágil se puede aplicar en el desarrollo de productos o servicios, no solo del mundo tecnológico, ¿no? Y de hecho, en nuestra faceta un poco también de consultoría, cuando trabajamos en empresas en implementar sistemas, la agilidad es algo que en todas las organizaciones, en mayor o menor parte, en algunas partes más, en otras menos, en unas zonas más, podemos utilizar más artefactos, pero siempre se aplica, ¿no? Independientemente que sea de un sector o de otro. En este manifiesto ágil, primero os aparecían algunas cosas interesantes que son algunos principios, que yo os voy a lanzar algunos, si queréis, es fácil encontrar esta información, la Resolve por el manifiesto ágil lo sale, por si queréis ver más detalle, pero fijaros de lo que planteaban, ¿no? Los principios que emanaban de este manifiesto. Bueno, la primera satisfacción, lo primero es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de producto con valor, ¿no? Fijaros que siempre el concepto de valor va a aparecer y digamos, del cambio o, digamos, de los aspectos a introducir, digamos, desde ya, si queremos ser ágiles, es a estar pensando siempre en lo que el cliente necesita, en satisfacer al cliente y, además, ese producto, fijaros, recordad lo que hemos visto del coche y los resultados, la estrategia, pues no hace falta esperar o no debemos esperar hasta que se acabe todo completamente dentro de mucho tiempo, sino que como el cambio es tan continuo y el entorno es tan variable de alguna forma, pues hay que intentar entregarle al cliente cuanto antes productos, ¿no? Productos o sus entregables que los pueda utilizar ya, pasarlo a sus operaciones y empezar a obtener beneficios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un cambio de mentalidad, no es esperar a tenerlo todo perfecto, todo terminado para poder entregarlo al cliente, sino pues ir entregando como partes más pequeñas que vayan permitiendo también obtener beneficios poco a poco y que además también nos van a chequear que lo que estamos haciendo realmente sirve y podemos reducir incluso el riesgo de equivocarnos, ¿no? sobre el final. Alguna cosa interesante, fijaros, los cambios, ¿no? Dice, aceptan que los requisitos cambien incluso cuando están terminando. Y eso, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Si tenemos todo muy bien planificado, estamos desarrollando un producto o un servicio para nuestro cliente o interno, para la propia organización, y cuando estamos acabando alguien nos pide algo nuevo o un cambio, una nueva funcionalidad, no todo el mundo se lo toma bien, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y a veces la gente no lo ve como algo positivo. Pero esa mentalidad, ese mindset, como decía, o sea, Agile con minúscula, lo que hace es ser consciente de eso, ¿no? De que primero, vamos a ser incapaces, no es imposible, y debemos tomarlo como una base de identificar todos los requisitos, todo lo que debe tener un producto desde el momento cero. Y que vamos a ir descubriendo esas características muchas veces conforme vayamos generando y entregando cosas, ¿no? Y bueno, y pensando siempre en que nuestro objetivo no es generar el producto, sino generar el resultado, el outcome, ¿no? Que se llama, que lo lanzaba también antes, lo que llaman también en inglés el outcome, el resultado, y es el cambio que va a generarse
cuando se utilizan esos productos, ¿no? Por lo tanto, ahí está la diferencia. Si el cambio se produce constantemente, va a ocurrir, no se puede evitar, y podemos tener dos enfoques, pues la empresa que sea más abierta al cambio, más adaptativa, que tenga sistemas que lo permitan de hacer más fácilmente, podrá aprovecharse y podrá generar mejores productos más adaptados a las necesidades, ¿no? Por tanto, fijaros que ese es un principio lo que dice de una forma interesante. Y luego ya desde el punto de vista práctico de cómo funciona internamente la organización, pues fijaros lo que dice, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos día a día, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Las estructuras más departamentales, más por áreas, más establecidas por silos, ¿no? Que se llama también, pues quizás sean poco ágiles, podemos decir, o permiten poco el cambio, ¿no? Porque de alguna forma no, evitan que haya una visión más horizontal, una visión horizontal total, podríamos decir, y que además, pues no se cree tanta comunicación como podríamos, ¿no? Entonces, si queremos realmente ser ágiles en nuestras organizaciones, pues la parte de la organización que identifica los requisitos o que define cómo debe ser o qué se necesita, cómo tendría que ser la solución, junto con la parte que lo va a ejecutar, pues deben trabajar como uno mismo, ¿no? Deben ser parte de casi, podemos decir, de un mismo equipo y deben tener una colaboración diaria, ¿no? Bueno, finalmente, fijaros, hablando un poco también de la parte práctica, de la parte, digamos, de gestión de los recursos, lo que se plantea es que los individuos o los proyectos, los mejores proyectos, se van a obtener con individuos motivados, ¿no? Con individuos motivados. Y de ahí que es otro de los aspectos que siempre hay que tener en cuenta si queremos ser ágiles, ¿no? Y es el de involucrar a todos los agentes, pero si hablando de nuestra organización, a los miembros del equipo y mantener su motivación. Motivarlos porque al final lo que debemos reconocer es que son los que van a generar los productos que, utilizándose, digamos, permitirán obtener valor a la organización, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, eso son cosas que dentro de lo que parecía en este manifiesto ya en el 2001, bueno, pues sirve como, digamos, como guía a realizar y de alguna forma a orientar o a percibir ese cambio, que yo os comentaré un cambio de muchas veces de 360 grados, de pensar que nuestro alimento, que nuestros productos, nuestros clientes ya están ahí y van a ser siempre igual, a una actitud más de alguna forma, de siempre estar consciente, ser consciente de que realmente puede cambiar constantemente en cualquier momento, ¿no? Lo que comentaba el concepto de Agile Swift o el cambio hacia lo ágil. Cinco ideas, un poco de lo que hemos visto por resumirlo. Pues la primera cuestión en cuenta es que el cambio va a producirse. Y entonces, pues más que ser en contra o más que prevenir el cambio, lo que debemos hacer es lo que dicen los americanos también, embrace it, ¿no? O sea, pues apostar por el cambio y diseñar nuestras organizaciones, nuestros equipos y la cultura hacia dar respuesta al cambio y a integrarlo de una forma no traumática, podríamos decir, ¿no? Esto, fíjate, implica también el ser disruptivo, ¿no? Hablamos de los disruptores como factores que podrían ser negativos digamos, la forma actual de cómo trabajamos, pero sí que podemos intentar retar a lo que estamos haciendo, a la forma que estamos ejecutando. Por lo tanto, las empresas ágiles, las organizaciones ágiles, también una de sus características es que experimentan, ¿no? Experimentan. Evidentemente, el experimento hay que hacerlo, como dice, a veces con gaseosa. Bueno, pues hay que controlar cómo implementar el cambio o cómo ir probando nuevas formas. Pero la actitud, ¿no? La actitud es la cuestión de no dar nunca por sentado que lo que estamos haciendo, como estamos funcionando, va a seguir siempre igual. Entonces, pues podemos adelantarnos, ir probando cosas nuevas que pueden cambiar, ¿no? Como decíamos, desarrollar un entorno en el que todo el mundo aporte valor, todo el mundo esté pensando en toda la organización, desde arriba hacia abajo, desde el máximo nivel directivo hacia los que van trabajando, que sean conscientes de cómo generan esos productos y cómo esos productos aportan valor a la organización. Y ese valor no es solo, digamos, de nuestra propia empresa, nuestro propio equipo, ¿no? Sino ese sistema que al principio os decía, de gestión del sistema entrega global del valor y que finalmente, fijaros, os lanzaba esa tendencia que ha aparecido hace poco también del concepto de co-creación de valor, ¿no? Co-creación de valor, está aparecido hace poco en los proyectos y que incluye de una forma determinante al cliente, al usuario, a todos en ese propio sistema, ¿no? Y bueno, ¿y qué más? Pues evidentemente para cada uno es diferente. Hay otro concepto que es el de tailoring o el tailor o hacer las cosas a la medida
y es que para cada organización, para cada proyecto, este análisis se debe realizar, ¿vale? Se debe realizar de una forma independiente y no es lo mismo, pues, pensar en los proyectos que hace, por ejemplo, una organización o una empresa de desarrollo de software que una empresa que genera productos jugueteros o una empresa constructora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En todas ellas se puede aplicar se puede ser ágil, pero la intensidad, la forma como hacerlo no va a ser igual, ¿no? Eso desde luego. Bueno, ¿y cómo se hace? Como decía también, os quería lanzar como algunas ideas o algunas prácticas, ¿no? Algunas prácticas, se llaman algunas buenas prácticas que podemos implementar, porque sí que es cierto que el mundo de las ideas a veces se dicen cosas que todos nos parecen muy bien, ¿no? Pero claro, ¿cómo se materializa, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia de la parte de consultora, también tenemos la parte de formación, pues bueno, cuando formamos o cuando estamos explicando algo, pues, pues digo, pues solo decirlo todo el mundo lo ve muy fácil, ¿no? Y el reto que es, pues implementarlo, ponerlo en el, digamos, en el día a día. Entonces, bueno, vamos a lanzar algunas ideas de cosas que podemos realizar, ¿no? La primera es involucrar a los agentes, lo que se llama los stakeholders o los interesados. Bueno, el primero es identificar quiénes son los que afectan o se ven afectados por nuestra organización o por nuestros proyectos y integrarlos en esa co-creación de valor, ¿no? Obviamente la pregunta clave podría ser qué esperáis de ese proyecto, cómo os va a afectar, si podemos digamos, hacerlos que sean partícipes en el propio desarrollo, ¿no? O sea, esa sería una cuestión, por lo tanto, centrarnos mucho en identificar el entorno general del proyecto. Otra cuestión sería crear equipos colaborativos y aquí, fijaros, eso también puede ser un cambio en muchos aspectos, en muchas organizaciones, porque pasamos de alguna forma a dirigir equipos de una manera autocrática o más directiva, más tradicional, ¿no? En la que podemos tener un estilo de liderazgo o figuras o roles más directivas de team leader o team manager, ¿no? O project manager incluso, ¿no? Que van dirigiendo a un equipo y todo el mundo va haciendo lo que le dicen, pues a pasar a equipos incluso pueden ser autogestionados, ¿no? Autogestionados. Esto en empresas, a nivel de proyectos, sobre todo proyectos ágiles, pues cada vez se va haciendo más, ¿no? El empoderar a los miembros de los equipos que participan en los proyectos. Y en las empresas también hay algunas empresas que están implementando esta autogestión, ¿no? Sobre todo por, bueno, algunas experiencias también en Estados Unidos que han sido bastante positivas, ¿no? Y bueno, ¿y en qué consiste? Pues básicamente en cambiar la forma de entender cómo va a gestionarse mi equipo, ¿no? Y en vez de hacer esa digamos, forma directiva, pues se le dota de responsabilidad colectiva a los integrantes del proyecto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es indicar qué es lo que queremos, digamos, cuál es el problema, transmitir la visión, indicar qué se necesita y luego los equipos, de una forma autogestionada, como decía, autogestionada, o sea, pues colaborativamente, sin jerarquías. Fijaos, sin jerarquías básicamente, a través de una responsabilidad también colectiva de todos, pues deciden cómo deben desarrollar el trabajo, cómo se desarrolla el trabajo y la forma, digamos, en la cual lo van a realizar sin influencias también externas, ¿no? Claro, esto, como decíamos, no vale para todo el mundo ni todos los equipos tienen el nivel de madurez adecuado para poder hacerlo, ¿no? Y claro, desde el momento que estemos desde el momento actual hasta, digamos, hasta esa idea, pues tiene que haber pues, digamos, como un entrenamiento, un aprendizaje, unas pruebas, ¿no? Eso que os comentaba, ¿no? Pero sí que es cierto que esta forma de gestionar pues aumenta la responsabilidad colectiva, la individual también, hace que la gente esté abierta también a nuevos aprendizajes, a la innovación y sobre todo motiva a equipos de alto rendimiento, equipos cuando tenemos la suerte de tener equipos que son capaces y que son, bueno, de una forma que pueden darnos mucho, pues van a darnos más todavía, van a estar más motivados cuando les damos más espacio y cuando se empoderan. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. Entre eso y todo lo contrario, pues hay un camino, ¿no? Pero la idea sería pues ir dando cada vez más poder, digamos, más poder, empoderar, esa palabra que a veces no sé si nos gusta tanto o no, pero a los equipos para que puedan aportar valor de una forma también propia, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues planificar cómo ser flexible y adaptable, ¿no? Y esto no se hace solo por querer, sino que, bueno, si solo la idea, pues sí que tenemos que estar pensando en cómo conseguirlo, ¿no? Qué esquemas utilizamos, qué metodologías, cómo mezclamos la gobernanza, la toma de decisiones de los proyectos con las organizaciones, cómo implementamos el cambio, cómo aligeramos los procesos, qué roles utilizamos. Bueno, pues eso siempre hay mucho que hablar, ¿no?
Pero bueno, de alguna forma os lanzo la idea solo para que tengáis en cuenta de que debemos pensar cómo hacerlo, ¿no? No se puede directamente solo por querer y ya está, ¿no? Hay que hacerlo controladamente para que no nos afecte también a nuestro día a día, al día a día de la empresa, al business as usual de la organización, ¿no? Y luego hay que medir, ¿no? Hay que medir, eso es así, tenemos que medir, tenemos que determinar qué entendemos por valor, cómo cada uno de nuestros proyectos aporta valor a la estrategia global de la organización, quién lo va a hacer, qué KPIs utilizamos, todo eso, pues para tener control, ¿no? Y para estar seguros, pues como hacíamos el proyecto de Dyson, que os decía antes la noticia de Dyson, cómo ellos descubrieron antes de acabar, fijaos, antes de acabar, que no iba a ser viable antes de acabar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ellos habían definido, sin duda, ellos sin evidentemente no estaban en el proyecto, pero sin duda habían definido como unas métricas, unos factores que le estaban indicando qué significaba para ellos que el proyecto era valioso, que estaba aportando valor y que iba a obtener beneficios, ¿no? De forma que el cambio del entorno, el cambio de los competidores, el cambio de todo, pues actualizando esos datos, pues le demostraron que no era viable y le dieron datos, información para poder tomar la decisión de apagar o cancelar el proyecto antes de que sea demasiado tarde, podríamos decir, ¿no? Y finalmente, fijaros, entregar el proyecto de una forma iterativa e incremental, ¿no? Y ahí os diría, por ejemplo, si recordáis el tema de Pareto, ¿no? La ley de 80-20, en la que, bueno, aquí aplicándolo en esta cuestión, si hablamos de proyectos, pensamos en todo lo que un proyecto puede tener y el valor que puede aportar, las funcionalidades que pueda tener, pues no es una línea recta, como parece ahí, ¿no? Sino que hay como unas pocas características, como un número más pequeño de características que aportan el mayor valor digamos, al proyecto, lo que sea el 80-20. Y claro, ¿cuál es digamos, el enfoque ágil? Pues el entregar ese valor, identificarlo, entregar ese valor lo antes posible y a partir de ahí o durante ahí, pues ir continuamente aportando más valor, ¿no? Ese resto de funcionalidades que nos pueden quedar, esa cola de león que nos puede quedar ahí, pues ir aportándolas progresivamente, ¿no? No esperar a tenerlo todo terminado para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco así la visión global de lo que sería. Y claro, y finalmente, si tenemos que analizar cómo implementarlo en las organizaciones, o sea, qué debemos hacer para ya materializarlo, pues claro, yo os diría, vamos a pensar un poco a ver qué barreras tenemos, ¿no? Qué problemas hay a la hora de que esto funcione, también un poco de lo que hemos identificado nosotros y qué podemos hacer. Yo os he hecho alguna, por ejemplo, esa mentalidad tradicional de silos, ¿no? Trabajar por departamentos y cada departamento tiene como su poder, ¿no? Esa cuestión. La cultura resistente al cambio, ¿no? Y como decíamos, si tenemos sistemas que se basan mucho en definir qué hay que hacer y los cambios me van a generar mucho trabajo, eso también va a generar, digamos, una barrera a la hora de implementarlo, ¿no? Complacencia, ¿no? Pensar que lo hacemos todo bien. Y eso sí que es cierto que a veces no lo encontramos, ¿no? Pensar que uno dice, no, es que esto lo hacemos bien desde mucho tiempo y esto está bien hecho. Bueno, espíritu crítico ante eso, ¿no? Espíritu crítico y digamos, el reconocimiento de que el mundo ha cambiado y las cosas están cambiando constantemente. Otra cuestión también interesante, la falta de entendimiento y el buy-in en todos los niveles, me refiero de el no entender digamos, no entender qué significa la agilidad y entonces no estar convencidos, ¿no? Entonces, no estar convencidos, por lo tanto, no compramos esa agilidad y si no hay un apoyo directivo claro, no se va a funcionar, ¿no? Y luego, bueno, pues los procedimientos que sean o reglas más, digamos, menos actualizados, ¿no? De todos ellos, fijaros, yo resaltaría esto, ¿no? La implantación o el conocimiento en los distintos niveles que podamos tener, ¿no? Y a eso, sin más, fijaros, yo podríamos identificar básicamente 3 niveles, ¿no? Y aquí un poco os diría cuál es el nivel que yo considero clave a la hora de que funcione. Un primer nivel que sería el más alto directivo, ¿no? el de la dirección de la organización que manda la estrategia, en la que, bueno, al final, a través de hablamos de la gestión del portfolio, de los proyectos, de las iniciativas, el decidir cuáles son las que debemos implementar, pues de alguna forma también está indicando dónde está el valor, ¿no? Eso evidentemente tiene que ser y de cómo se tiene que gestionar, ¿no? Luego, por otra parte, al final de todo tenemos los equipos, que los equipos son los que van a materializar ya en el día a día, por las estrategias que podamos haber decidido y van a crear los productos, ¿no? Bueno, hay 2 conceptos, si veis ahí, que es el CTO, que es el Change the Organization, y el R, Run the Organization. O sea, dentro de todos los equipos, hay equipos que lo
que hacen es mantenerla, gestionar conforme va, como se está haciendo el Random Organization, y otros que se dedican a cambiar o tienen más actitud a cambiar, ¿no? Claro, la idea es que todo esto seamos capaces de unificarlo para que toda la organización esté pensando en cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar. Pero fijaros que entre medio están los mandos intermedios, ¿no? La gestión intermedia, mandos intermedios, y que yo a ellos diría que este es la clave, ¿no? La clave a la hora de implementar la agilidad, porque va a coger o debe entender la visión, desde luego el apoyo directivo que debe tener sobre la decisión de agilizar en tantos sistemas, y luego va a empujar o a transmitir también a todos los equipos, ¿no? Por tanto, si la gestión de mandos intermedios no es, yo diría, pues bueno, no, perfecta no puede ser, pero no es alta y están comprometidos, pues va a ser difícil también que el cambio cultural se produzca, ¿no? Por lo tanto, yo resaltaría que ahí es donde debemos de trabajar, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, ese cambio, ¿cómo lo podemos también identificar? Pues primero tenemos que conocer muy bien cuál es nuestra situación, ¿no? Lo que sería este que veis aquí, este cuadrito de ahora, y dónde queremos llegar, que sería la situación deseable. En cada organización, para cada momento, pues ese nivel de agilidad o de implementación, de evolución del equipo, de la cultura, va a ser distinto, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce también con el concepto de delta. ¿Cuál es el delta de mi organización? ¿Cómo es el gap que hay entre donde estoy y donde quiero llegar, ¿no? A partir de ahí, la agilidad la podemos aplicar de muchas formas. La podemos aplicar, por ejemplo, en el portfolio también de iniciativas y de acciones concretas para poder llegar a ese punto, ¿no? Y claro, aquí vamos a actuar por iteraciones básicamente. La gestión ágil en el día a día la materializamos en iteraciones. ¿Y qué significa? Pues una iteración es que yo identifico la visión que quiero tener a nivel global de todo lo que yo quiero hacer, pero como todo no lo puedo ejecutar, voy a seleccionar una parte, digamos, de unas actividades o unas funcionalidades, hablando del proyecto que quería desarrollar, o bueno, lo que yo quiero hacer, que son las prioritarias y las que considero que son más importantes. Recordar, os he hablado de que el valor hay que identificarlo y entregarlo lo antes posible. Entonces, cualquier momento que hagamos, cualquier trabajo, ya sea a nivel estratégico, a nivel de proyecto, a nivel de actividad diaria del equipo, hay que identificar qué es lo más valioso, qué es lo que aporta más valor y hacerlo primero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en vez de hacerlo de golpe y en vez de hacerlo también sin, digamos, sin tener de alguna forma como partes o tiempos fijos, lo que se llaman las iteraciones, pues ese es el enfoque. El enfoque es en intentar partir o planificar, ejecutar el trabajo en periodos de tiempo cortos, ¿no? Periodos de cortos que nos permitan, pues, planificar a corto plazo, no perder mucho tiempo en planificar, ejecutar y luego analizar el resultado que tenemos para pues bueno, buscar el feedback también de los clientes, de los implicados, y a partir de ahí tomar decisiones de seguir por el mismo camino, volver a modificar, actualizar, y así vamos paso a paso, ¿no? Por lo tanto, fíjate, lo que pongo aquí es un roadmap que sería pues, lo que deberíamos hacer para pasar del momento inicial al final, pero no lo hacemos de golpe, sino que, por ejemplo, acá hay que definirlo, ¿no? El periodo que queramos de cada iteración, pero podemos, hoy en día un poco el estándar, sobre todo en proyectos, es que podríamos hablar 2 semanas, ¿no? Entonces, cada 2 semanas, pues pensar qué vamos a hacer, ejecutarlo, analizarlo, ver qué ocurre y, digamos, de alguna forma reflexionar sobre todo, realizar el entorno y volver a repetir, ¿no? Así, si fue el proyecto, lo podréis ver así. Podemos tener distintas fases, pero luego debemos hacer distintos sprints o esas iteraciones cortas cada 2 semanas que nos permitan siempre controlar el riesgo, buscar el feedback del cliente, el feedback, por ejemplo, de si estamos implementando algo, cómo lo estamos haciendo, y no avanzamos mucho, no hacemos mucho sin estar seguros que lo que estamos haciendo está aportando valor, ¿no? ¿De acuerdo? Constantemente. Por lo tanto, bueno, entrando a conclusión, lo que el tiempo que podemos tener, yo os diría que evidentemente hay muchos beneficios de ser ágil, ¿no? Pues el permitir mayor innovación, va a aumentar la productividad. Pues fijaros, básicamente porque vamos a centrarnos en hacer solo lo que aporta valor, ¿no? Esa es un poco la idea. La organización a nivel global, por ese cambio cultural, va a aumentar su capacidad de transformación, de aceptación al cambio, y efectivamente la gestión del cambio y de cómo se implementa es clara, ¿no? Bueno, de una forma también nos va a ayudar a crecer, ¿no? Porque el seleccionar dónde está el valor, cuáles son las actividades que tienen y, bueno, por otra parte, digamos que la otra parte sería que identificar las que tienen valor, identificamos las que no y no las desarrollamos, pues también estamos observando que eso permite que las empresas
crezcan más, tengan más, también incluso mayores beneficios porque trabajan solo con los recursos donde aportan más valor, ¿no? Y bueno, y fijaros, también muy importante, mayor protección contra los disruptores, y eso significa que esos disruptores que veíamos que pueden ser, evidentemente, amenazas de lo que está pasando, pues si somos capaces de adaptarnos mejor a esos cambios de los disruptores, pues vamos a tener, por una forma vamos a ser más sólidos o más seguros a la hora de poder enfrentarnos a ellos, ¿no? Vamos a tener una mayor resiliencia, podríamos decir incluso, que ahora está un poco de moda. Al final, las organizaciones, os pondría a poner esto, lo que están haciendo a nivel global es, pues fijaros, utilizar la agilidad en algún momento, ¿no? Empresas que solo sean ágiles, totalmente ágiles, o que solo sean tradicionales, pues yo creo que la tendencia cada vez encontraremos menos, ¿no? Y la cuestión es, o digamos, el objetivo es mezclar, ¿no? Mezclar o hibridar. Y así, volviendo un poco ya por terminar, lo que os comentaba de cómo se enfrentan los animales a la búsqueda digamos, del alimento, pues he puesto dos, el elefante y el guepardo. Pues bueno, al final lo que podríamos hacer es una mezcla, que sería, nosotros le llamamos el trompagardo, ¿no? Que es una mezcla entre elefante y guepardo, que dependiendo de cuál sea la necesidad, dependiendo de la organización, dependiendo del momento, ¿no? Pues podrá ser más o menos, ¿no? Pero siempre tiene que tener un poco las bases ágiles, ¿no? Bueno, pues Muy bien. eso es lo que quería comentaros, más o menos así. Tenemos algunos minutos también para hacer algún comentario, también algo que queráis hacer, ¿no? Sí, yo desde luego me he notado muchas cosas porque me ha parecido, vamos, un tema de actualidad y sobre todo aquellas empresas que quieren dar un paso adelante, ¿no? En la transformación tan evidente que estamos sufriendo. Bueno, gracias por la presentación, Ángel. Como decía, me parecía súper interesante. Me he notado muchas cosas, pero quería resaltar algunas que me parecen, bueno, muy importantes y muy relevantes. Sobre todo atendiendo al ejemplo que comentabas antes, que yo también lo conocía y que me llamó mucho la atención realmente. Es que una de ellas es decir, vamos a ver, muchas organizaciones confundimos, o incluso profesionales, producto con valor. Y es interesante ver cuál es la diferencia exactamente en producto y valor, porque tampoco es lo mismo generar un producto o sea, implementar Agile, una metodología ágil, para sacar una nueva línea de productos o para atender a la petición de un cliente. También es cierto que son dos enfoques diferentes. ¿Puedes ilustrarnos un poco cuáles son las diferencias, si las hay, entre producto y valor? Claro, sí, yo creo que el ejemplo que de la noticia lo teníamos, pero podemos ver en cualquier cosa. Al final, lo que pone patente, o digamos, lo que tenemos que ser consciente, es que si nosotros, o nuestro cliente nos dice, oye, yo tengo una necesidad de hacer, o tengo un problema que quiero hacer un proceso para controlar el coste de lo que sea, ¿no? Puede ser un producto, un servicio, o puede ser cualquier cosa. Hablamos con el cliente, podemos pensar que podemos dejar todo clarísimo, podemos tener incluso un contrato, dejamos todo cerrado y ejecutamos ese producto, ¿no? Lo hemos hecho según lo que el cliente nos ha dicho. Desde el punto de vista de la entrega y del producto, hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque hemos sido capaces de hacer algo que hemos podido hacer, incluso imaginaros siendo positivos dentro del tiempo, del costo, todo, ¿no? Pero claro, imaginaros que podemos pensar que la estrategia del cliente ha podido cambiar o el mercado ha cambiado durante el proceso de la creación, ¿no? Y ahora ese producto o ese servicio ya no le sirve al cliente, ¿no? Entonces, claro, el producto ha estado bien, según lo que habíamos dicho, pero si luego el cliente, si ese producto no le sirve a lo mejor para venderlo, para entrar en el mercado, porque, no sé, es que hay tantos casos, pero imagino que pues un producto Claro. para un mercado concreto y ha cambiado una normativa durante el proceso y ya no le vale ese producto, por ejemplo. O sea, que el Claro, valor es cero, porque no el puede valor sacarle no valor. puede ser nada. Entonces dice, yo he hecho lo que tenía que hacer, ya, pero el cliente es cero. Por lo tanto, que yo tenga un producto muy bien hecho, como el coche de Dyson. El coche, él lo decía, que era un coche perfecto, vamos, que estaba contentísimo con el equipo, con todo, pero el entorno ha cambiado. Ha cambiado los competidores, el precio que podían salir, todo. Entonces, lo que hace es que, aunque sea un producto bueno, si no está alineado con la estrategia del cliente y no Con le el va a mercado. permitir beneficios, no va a tener valor, es cero. El esfuerzo es cero, ¿no? Entonces, claro, por eso muchas veces la gestión de proyectos no ve un fracaso, por ejemplo, el proyecto de Dyson. Bueno, fracaso. Lo que ve el fracaso, lo que considera un fracaso es que si se acaba el proyecto en ese momento se da cuenta de que no le vale, sino que reconoce la gestión de proyectos, que el cambio se puede producir y que lo que tú considerabas hoy, con el conocimiento que tú tenías, que podía aportarte valor, pues cuando lo has ido desarrollando te has dado cuenta de que no. Entonces, claro, el enfoque ágil es, no vamos a darnos cuenta al final, vamos a ir comprobando esto periódicamente vamos a ir entregando cosas, vamos a ponerse en el mercado,
vamos a hacer un producto mínimo viable, por ejemplo, a ver qué ocurre. Vamos a captando ese feedback para identificar si efectivamente seguimos bien, seguimos aportando valor en lo que quiere el cliente o ha cambiado. ¿Vale? Por lo tanto, claro, aquí yo creo que César tú lo has dicho y está clarísimo, ¿no? Que el producto no es el fin. El producto es el medio, ¿no? Es el medio para conseguir el valor, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hay que centrar es que todo el mundo tiene que estar pensando en el resultado, en el outcome, ¿no? ¿Qué Sí, queremos sí, conseguir? porque ¿Para qué sirve? es una manera de cambiar o sea, cambiar la mente. Es decir, yo he hecho lo que me han pedido. Bueno, según y como, como tú estás indicando, si los requisitos de cliente o del entorno van cambiando, yo tengo que ser capaz de adaptarme y para eso implementar metodologías como esta son las que me permiten hacerlo, ¿no? O sea, podemos Claro. quedar con... Exactamente, siempre pensando en lo que necesita el cliente, para qué lo quiere, para qué lo estamos haciendo. O sea, no pensar que el esfuerzo es, pues bueno, yo tengo que hacer el coche, pues lo vamos a hacer y ya hemos terminado. Sino que todo el mundo que esté involucrado en los proyectos debe conocer la visión, debe saber para qué sirve esto y que todo el mundo esté focalizado en eso, ¿no? Entonces, en ese camino, sobre todo cuanto más se involucre al resto de la organización, pues más gente puede aportar para identificar mejores soluciones también. Y decir, Claro, oye, tú pensabas hacer el coche, pero es que a lo mejor es hacer camiones, ¿no? Imagino, porque claro. tú vas a conseguir lo mejor de esta determinada forma. Entonces, todo el mundo puede aportar valor, ¿no? Y eso decíamos que era importante. Pero el cambio, César, yo también creo que está bien, yo coincido contigo en hacer hincapié en esa cuestión, ¿no? Diferenciar lo que es el producto del valor o del resultado que quiero obtener y centrarnos precisamente en el valor, ¿no? Nos preguntan, tengo un par de preguntas de la audiencia. Hay una que está relacionada con una cosa que me había apuntado yo. Nos pregunta, ¿cómo combatir una mentalidad de silos que está arraigada? Y lo que está relacionado que te quería comentar, que te lo meto en esta pregunta también, es cómo implementar metodologías ágil en una organización súper tradicional, ¿no? O sea, quiere decir que también está relacionado a esto, que está organizado como en silos. Claro, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Muchas estrategias. Yo una cuestión también, lo que haría es, lo que solemos hacer en este caso, es lo primero, demostrar el valor, ¿no? Demostrar el valor de qué significa, o sea, qué valor va a aportar y qué beneficios, y si lo podemos cuantificar mejor, el ser ágil con respecto a no serlo. O sea, si no Pero somos en capaces teoría, de... pero ¿desde la teoría o desde la ejecución práctica en un sandbox, en un entorno controlado o en un proyecto determinado? Quiero decir. O sea, bueno, hay que hacer varias cosas. Lo primero es, por ejemplo, a nivel directivo, que es muy importante explicar, porque si no hay apoyo directivo no va a funcionar, ¿no? Pero explicar cómo podría cambiar la organización, también mostrar cómo podría ser, los beneficios que podría tener y convencerlo, ¿no? De alguna forma de pensar que eso puede ser así. Y luego, claro, lo que te has dicho tú, el experimentar o crear un prototipo. Nosotros somos partidarios de hacer eso, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿cómo se hace esto? Claro, tú dices, y algunos clientes hemos visto que han hecho cambios radicales, ¿no? Decir, oye, pues vamos a empezar de 0 a 100 y eso crea a veces unas tensiones y unos problemas gigantescos, Fricciones. ¿no? ¿No? Entonces, claro, ¿cuál es el mejor enfoque? Pues es crear pues, prototipos, pequeñas iniciativas controladas que no tengan un efecto muy grande en el resto de la organización, en el que los implicados primero se formen, sepan cómo se tiene que hacer y se monitoree cómo funciona y luego se exponga. Oye, mira, hemos hecho eso, ha funcionado. Ahora vamos a diseminarlo a otro proyecto o a un par de proyectos más. Y poco a Que se poco, contagie, ¿no? Que se vaya contagiando claro, la propia organización. iterativa, porque además se va detectando eso que os he dicho, ¿no? De que no todo en la empresa funciona. Nosotros hemos estado también con clientes que nos dicen, nosotros queremos hacer esto de esta forma porque a la empresa de LOL le funciona. Y cuando lo analizamos decimos, ya, pero a vosotros no, porque vosotros no funciona por vuestras características, vamos a hacer otro enfoque. Pero sí que es cierto que aquí hay que aplicar el principio de empiricismo y es que solo sabemos si funciona cuando lo hagamos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de ir haciendo, probando e ir implementando sobre la visión. Pero sí que es cierto que hay que tener una visión. Y también Sobre ya todo, sí, bueno, sí, solo perdón. una cuestión de práctica que también es muy, muy importante, es pues lo que os he puesto antes como una imagen de un roadmap, ¿no? Y de cara a la dirección de la organización, que tiene su día a día, donde va creando sus operaciones, donde tiene el beneficio, pues el decir, queremos cambiar mucho, pero no decir cómo se hace de una forma específica, también es una fuente de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo se reduce la incertidumbre? Es decir, pues mira, esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo de esta forma, crear vamos, por eso se llama roadmap, o un mapa de las cosas que hay que hacer de aquí hasta dentro de lo que pueda ser. Y puede ser podemos conseguir un horizonte de 3 años, 2 años, lo que sea, ¿no? Pero siempre siendo ágiles y muy poco tiempo ir comprobando, repriorizando y analizando, ¿no? Vale, nos preguntan alguna cosa más relacionada con ese tema y otra que te haré después. Dice, ¿cómo podemos identificar las barreras que hay en la empresa para implantar proyectos Agile?
es un poco relacionado con este tema. Sí, bueno, al final también hay marcos que desarrollan, por ejemplo, estas organizaciones, tanto PMI como Axelos, que hacen, que lo ayudan, ¿no? A través también de entrevistas estándar que identifican el nivel de, digamos, el nivel de agilidad que puede tener la organización, ¿no? Eso, por ejemplo, en Prince2, que es el método inglés, ha sacado una versión hace poco que se llama Prince2 Agile, y dentro de eso, pues, lo que su espíritu es agilizar, ¿no? Entonces, para agilizar, lo primero es conocer cómo está ahora la situación de la organización. Nosotros lo que hacemos, utilizamos muchas veces esos marcos, pero lo más importante es hablar, ¿no? Conocer a la organización. O sea, conocer cómo de abierto está hacia los cambios, cómo se produce el cambio, ese trabajo por silos, ¿no? Digamos, qué importancia, cómo se toman las decisiones, qué peso tienen los departamentos a tomar decisiones cuando hay una nueva iniciativa, ¿no? Pues eso de una forma, sin entrar mucho detalle, pero sí que te da una idea de a nivel corporativo, a nivel de gobernanza, luego a nivel de distintas áreas, cuál es su situación actual, el nivel de, digamos, de agilidad, entre comillas, y cuál sería la agilidad deseada, ¿no? Porque también, como decíamos, ni todas las empresas necesitan lo mismo, ni en todas las áreas, ¿vale? O sea, no todas las áreas tienen que ser igual. Finalmente hay un marco de aproximación profesional, quiero decir que como tú estás mentando, hay muchas organizaciones que definen criterios, herramientas, metodologías para poder ir avanzando en este proceso. O sea, quiero decir que al final hay muchos profesionales, como puede ser tú, que pueden ayudar a las empresas a dar esos pasos de forma paulatina, quiero decir que no se sientan solos, es lo que quiero decir. Claro, efectivamente, eso hacerlo solo es un poco peligroso también, ¿no? Porque primero puedes equivocarte, ¿no? Equivocarte en cosas graves como ese código de empresas en las que han decidido cambiar de 0 a 100 de golpe sin hacer una preparación previa, ¿no? De hacer pues actividades, como decíamos, de ir formando poco a poco, hacer pruebas, probando sistemas, poco a poco para crear un cambio paulatina no disruptivo. Yo creo que la empresa no sé que esté tan sumamente, digamos, mal, que necesite un cambio radical y que asuma ese cambio radical, normalmente lo que quiere es ir realizando cambios paulatinos, progresivos, que también permitan que se vayan incorporando y que se vayan asimilando, ¿no? Claro, y le que permita seguir con su actividad, lógicamente. Y que la actividad siga la misma y no pierda, porque es como todo, ¿no? Si tú al final dices, vamos a hacer esto, pero en los próximos 2 años vas a bajar un 20% de la producción o los ingresos, dirá, pues cuídate. Sino que hay que mantener todo el sistema e ir mejorando poco a poco. También nos preguntan que a partir de qué tamaño de empresa podemos implementar metodologías ágiles. Pues desde micropyme total, o sea, la metodología ágil, tú antes lo dices, ¿no? Hay muchos marcos y se trabajan desde proyectos muy, muy pequeños hasta, bueno, pues si hablamos de proyectos, a lo mejor montando equipos de 3, 4 personas, hasta proyectos del tamaño que queráis, gigantescos, ¿no? Lo que pasa es que recordar que cuando hablaba de Agile con minúscula, no es metodologías o herramientas concretas, porque luego hay mucho software, hay también artefactos que vamos a utilizar más o menos, pero lo más importante es tener la cultura ágil, ¿no? Entonces, por uno mismo incluso puede gestionarse de una forma ágil el propio trabajo del día a día, ¿no? Por lo tanto, no hay un tamaño mínimo. Eso es una cuestión de integrar completamente. Otra cuestión es si queremos crear equipos ágiles, autogestionados y tal, pues a lo mejor hay una cantidad mínima pequeña de a lo mejor 4 personas para que sean eficientes, merezca la pena, ¿no? ¿De acuerdo? Yo finalmente no quería cerrar sin darte la razón, una reflexión que has dicho antes acerca de que el cambio realmente se estaba produciendo antes de la pandemia. Esto quizá la pandemia ha acelerado las cosas, pero estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Eso supone, bueno, los entornos VUCA, como tú comentabas, y nos están cambiando las cosas de sitio. Es decir, o espabilamos y somos capaces de gestionarlo, como por ejemplo con metodologías ágiles, o si no va a ser muy difícil que podamos adaptarnos a los tiempos, ¿no? ¿No, Ángel? Sí, de hecho, os he puesto el manifiesto Ágil 2001, pero yo había una frase que yo recordé que se me quedó grabada también de un project manager americano que él decía, también antes sobre los años 90, que los años 90, hablando de Estados Unidos, pero luego nos viene a nosotros, ¿no? Pero los años 90, él decía que el gestionar proyectos, el centrarse en el valor, todo lo que hablamos, decía antes, podría ser una opción. Ahora ya no, ahora es algo obligatorio y decía que la diferencia entre una empresa y otra es cómo de rápido eran capaces de poner en el mercado proyectos, implementarlos y lo rápido que podían hacerlo y eficiente. Esa era la diferencia. Ya no era una opción, ¿no? de
de hacerlo o no hacerlo, sino que la diferencia era que lo hacía rápido, eficientemente y de una forma adecuada, como decíamos, adaptándolo al cambio, pues iban a sobrevivir sobre las empresas que no abrazaban ese cambio, ¿no? Bueno, pues Ángel, nos hemos pasado la hora porque es un tema apasionante. Yo reiterar las gracias. Muchas gracias por participar en este webinar que nos ha abierto un poco la puerta a este mundo, me parece tan interesante y tan útil de gestión de proyectos ágiles. Espero que a los asistentes les haya resultado interesante. Y nada, recordar que la presentación que has hecho, tanto como el vídeo, estarán colgadas en TIC Negocios. Muy bien. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias y encantado de haber hablado contigo también y haber comentado con todos los asistentes este tema que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Tanto a nivel gestión proyectos, gestión de empresa y la relación que hay entre todo esto, ¿no? Estupendo. Se nota que te apasiona, se nota. Bueno, pues lo dicho, hasta el siguiente webinar, Ángel, y tú hasta cuando quieras. Aquí tienes tu casa. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Adiós, adiós a todos.